la butaca incómoda, Cenicienta. No vamos a seguir el mismo orden que hablamos en el vídeo de presentación de las cosas que vamos valorando, porque creemos que lo más lógico es empezar por la narrativa. Cuando fuimos a ver Cenicienta, ¿qué esperabas ver? Es pregunta con trampa, porque ya sé lo que me estás preguntando. A ver, yo creo que todo el mundo, ya no solamente yo, porque esto es una cosa que también cuando sales del teatro estás escuchando un poquillo a ver qué es lo que está diciendo la gente, y la sensación general de todo el mundo es, yo venía a ver Cenicienta, pues la película que todo el mundo tenemos en la cabeza de Disney. Entonces, problema que allí Cenicienta de Disney estaba un poco... Bueno, no sé ni siquiera si estaba en espíritu, o sea, presente no estaba, y en espíritu pues yo creo que hay muy poco de Cenicienta en el musical que vimos. Sobre todo porque una vez que salimos de allí y que vimos que la historia no era esa, nos pusimos un poco a investigar, ¿no? De dónde viene Cenicienta, cuál es la historia original, dónde se basa. Creíamos que era un poco en el cuento de los hermanos Grimm. Luego ya vimos que no, que Cenicienta viene desde el siglo I a.C. Sí. La primera historia que hay como muy similar de una chica que era una esclava griega que se da un baño, pierde un zapato, le llega al rey egipcio, no sé exactamente, lo tengo como... aquí se está bañando, ¿no? Y entonces su sandalia le llega al faraón. Sí. Entonces el faraón lo interpreta como una señal y dice, vale, tengo que encontrar a la chica que tiene este zapato tan minúsculo, porque es algo como muy, muy característico, ¿no? Como algo sutil, algo como pequeñito que te da ganas como de abrazar. Hay algo de fetiche también, ¿eh? Sí, puede. Pero bueno, eso puede ya... ser que también haya algo de fetiche, ¿no? Pero no está pensando en clase social, no está pensando en si conseguirá que su reino sea superior. Lo que está pensando es en son los dioses que me están mandando una señal y que quieren que esta sea mi futura esposa. Y al final intenta buscarla por todos los medios. La siguiente historia, un poco más tarde, siglo IX, los chinos vuelven a repetir lo mismo. El rey se pone a buscar a quién es la dueña de ese minúsculo zapato y encuentran pues que hay una madrastra, que es alguien de clase baja. Más o menos no son las mismas historias, pero se van moviendo en torno a lo mismo. Sí, hay como la tónica del zapato, tónica de clase baja, que es quien pierde el zapato, y Exacto. clase alta, que es quien lo encuentra y de alguna manera se enamora, ¿no? Entonces es como que la diferencia de clases se disipa por el amor, ¿no? La obsesión es encontrar a la persona de la que me he enamorado, que realmente es simplemente por un zapato. Claro, estamos contando todo esto y la gente dirá, ¿por qué? Porque exactamente cuando fuimos al musical no vimos... esto. No es que no hubiese un zapato, porque ya solamente faltaría eso, que el cartel del musical es un zapato gigante y lo primero que entras al edificio, que por cierto no hemos dicho, pero está en el Teatro Coliseum, lo primero en recepción que vas a ver es un zapato donde todo el mundo se va a hacer la foto. Entonces sí, el zapato está. El problema es que está súper desvirtuado. Una zapatería, o sea, es una zapatería la que está allí patrocinando como sponsor del musical. O sea, el zapato es el elemento protagonista, sí. Pero o sea, la historia desaparece. Todas las cosas que empiezas a ver que tiene como desde el minuto que esta historia, a pesar de que ha tenido diferentes nombres, de que las protagonistas no se llamaban Cenicienta ni en Egipto, ni en China, ni en los cuentos del siglo XVII italianos, ni en la historia que luego fue la que se hizo famosa a finales de siglo francesa, no es hasta Disney que
que se pone el nombre de Cenicienta. Esa historia había sido contada 250.000 veces. Entonces, si tú querías contar esa historia de otra manera, ponle otro nombre. Joder, que la protagonista se llama Ela. Pues ponle Ela. Uh-huh. Ya está. No, pero que la protagonista se llama Ela en Cenicienta. Pero que la protagonista no se llama. Bueno, la protagonista no se llama Ela en Grecia, o la protagonista no se llama. Yo no veo, ¿sabes? Claro, entonces, la cuestión es como que si tú estás utilizando el nombre de Cenicienta, es porque sabes perfectamente que la gente está yendo a ver Cenicienta de Disney. A ver, es un gran reclamo. La cuestión es, ¿esto es completamente inventado de ahora? ¿Se lo ha inventado el señor que ha traído este musical a Madrid? No. Este musical viene de Broadway y el musical, que se llama también Cenicienta, salió un poco, surgió como un musical nuevo, independiente de las canciones de Disney y todo esto, con canciones nuevas, porque en los años 50 se puso de moda hacer shows televisivos en América en directo con musicales. Entonces cogían un musical, por ejemplo lo hicieron también con Annie, me parece, una cosa así, cogían un musical, lo hacían un poco como a modo teatro, lo representaban en vivo, en directo, y aquello ni siquiera quedaba grabado, no era como vamos a grabar un programa para que esto luego se pueda ver. Entonces, aquello tuvo muchísima repercusión, gustó un montón a la gente, lo llevaron a cabo los hermanos que hicieron también Sonrisas y Lágrimas, con Julie Andrews también, y entonces, como vieron que de aquello se podía sacar un poco de rédito económico porque había funcionado y a la gente le había gustado mucho, dijeron, pues venga, lo comercializamos y hacemos musical. Ya más allá del tema canciones, que exactamente tú estás esperando todo el rato el Salacatula, Mechicopula y no existe. No está por ningún sitio. Hay canciones que, aunque no las tengamos como tan metidas en la cabeza como esta, también cuando ves la película o cuando si apareciese en el musical dirías, ay, pues mira, sí, tampoco están, o sea, no aparece nada de música del musical, pero más allá de eso, que creo que es lo que os a decir, no te lleva ni siquiera a Disney. Claro, no, y más allá de el no te lleva a Disney, es que esta historia que un poco fue inspiración, pero que te lo venden como que es otro musical diferente, se carga completamente algunas ideas que tú tenías básicas del musical, que una de las cosas que más nos chocó es la idea de lo del zapato, que además es que lo tienes en el cartel, todo gira en torno al zapato, que es por lo que contabas todas estas cosas. Exacto. Y cuando llega el momento clave del zapato, bueno, hay dos momentos clave del zapato, el que te lo ponen en el pie, pero primero para que te lo pongan en el pie, Cenicienta ha tenido que perder el zapato. Pues la tía baja corriendo sus escaleras, pierde el zapato, se da media vuelta y lo coge. Recoge el zapato. Recoge el zapato. O sea, en la cabeza de Cenicienta en ese momento hay, uy, que pierdo un zapato, voy a llevármelo. Claro. Y se lo lleva. O sea, que no es porque en la película de dibujos animados hace como, pero está huyendo, no le da tiempo. No le da tiempo, venga. Exacto. Aquí sí, se lo lleva. Se lo lleva. Vaya que sí se lo lleva. Y luego, o sea, yo también entiendo que como han quitado muchísimas escenas, o sea, se lo han inventado. Bueno, no se lo han inventado, o sea, supuestamente... Es el musical de Broadway. Exacto, entonces, a partir de los años 60, tal, empieza a coger un poco de auge más el tema feminismo y todo eso, y deciden que las cosas que hacen empiezan a darle como una reivindicación social, ¿no? Sobre todo es como que se ha hecho con este musical mucho, o sea, han hecho muchísimas versiones que también hay que verlo con las películas de ahora, hay tropecientas películas de Cenicienta, pero se cogió como la tónica con este musical de cada vez dentro de ya lo establecido, que no era el de Disney sino el de Broadway, dentro de la historia establecida, cada vez acercarla, era la idea, acercarla un poco más como a la clase social más popular, más baja. Yo no sé si es tanto como acercarla como el que se sintiese identificada, ¿no? Sí, claro, como que estuviesen un poco más metidos en la historia. El tema es que, claro, o sea, no estaban metidos en la historia quizás porque ya no había sirvientes, pero también te está haciendo que pierda la magia. O sea,
si tú estás haciendo que el rey sea un poco menos rey y no sé, o sea, no es la historia real, no, o sea, al final te está sacando un poco todo y hace que te lleve a que el resto de cosas que vas a tener en el escenario o personajes o lo que sea, que no sean los que corresponden. Sí, cada vez hay como un poquito más de panfletada política, que es lo que muchas veces nosotras criticamos y que ya hemos dicho en el vídeo de presentación no nos gusta, ¿vale? Y hay menos historia. Lo primero, la que teníamos en la cabeza de Disney no está. Existe, no. Y lo segundo, también historia un poco con sentido, porque es que lo que no tiene ningún sentido es que las hermanastras ya ni siquiera son malas, sobre todo una es tonta, pero es que la otra es buena. O sea, la es otra buena. es buena, sí. La otra le lleva la contraria a la madre porque o sea, y es como, ay, es que claro, o sea, como pobrecita la pintan de pobrecita, está sometida a la madre, ella ni siquiera es mala con Cenicienta, No. lo único que quiere es que hay un sindicalista que se dedica a quejarse y a luchar por los derechos de la gente del pueblo y en contra de las injusticias y ella lo único que quiere es irse de manifestaciones con el sindicalista. Pues lo siento, pero es que yo no vi eso en Cenicienta en ningún sitio. Hacen un y de segundo verdad baile. que me hubiese parecido maravilloso que lo hagan si en Cenicienta aparecía. Pero es que no aparece. Ya. Hacen un segundo baile porque evidentemente como Cenicienta ha recogido el zapato, tú dime cómo la encuentras. Claro, no la podían encontrar. Pues hacen un segundo baile para ver si se presenta la jovencita. Y entonces decide la hermanastra, la buena, no la tonta, que ella prefiere irse con el sindicalista de Manifa Sí. en lugar de irse a ver si pesca a la realeza. Claro. Entonces, bueno, que le cede su traje a Cenicienta. Vamos a ver. O sea, que yo no te digo que el amor esté por encima de... Pero ¿en qué momento eso es Cenicienta? Ya más allá de que la historia es mala, la narrativa y los diálogos son malos. Sí. Bueno, esto como decíamos, al final los musicales tienen su idioma original y es un poco complicado a veces traducir, tal, no sabemos. El musical como musical ya de Broadway establecido, con estas canciones, con este libreto tal, es del 2013, es muy jovencito, pero es que además nunca se había traído a España, se había llevado a Latinoamérica, pero sin traducir, o sea, con subtítulos en castellano y ya está, pero nunca lo habían traducido al castellano. Entonces, ¿es culpa del que ha traducido? ¿Es culpa del libretista original? Probablemente del libretista original, porque es que ya pinta la cosa, ya pinta un poco fea. Pero es que tampoco tiene eso, no tiene como mucha sustancia. Entonces dices, la historia, te has cargado una historia que estaba bien y que todo el mundo tiene en la cabeza, ña. Pero bueno, se la cargaron en los 50, vamos a medio perdonar. Pero es que los diálogos... No, pero en los 50 tenía un sentido. O sea, en los 50 se cargaron la historia porque es difícil en un show que estás haciendo en directo, en televisión, pero que es un musical de Disney y siendo el momento que es, con los medios que tienes, es muy difícil que una película, que más del 50% de la película, lo que hay en pantalla son animales, Sí, los interpretarlo. Pero no me vale eso. Entonces, en ese momento que era algo puntual, no voy a decir que lo justifique o no lo justifique, yo no es lo que vi, me da igual lo que hiciesen en ese momento. Tú estás utilizando el título de una producción de Disney. O sea, tú no has cogido esa historia y has dicho... O sea, incluso hay películas que se llaman La otra Cenicienta. Tú ya con esas cosas estás dando a entender que no es Cenicienta, ¿vale? Que es una historia basada en Cenicienta o lo que sea, si quieres, ¿no? Como tener ese enganche de Cenicienta, pero no... Pero que la gente no vaya a ver... O sea, quizá nosotras hemos sido como muy puristas, pero es que si me pones el título de algo, quiero ir a ver eso. Y si no, hace exactamente igual que han hecho absolutamente todos desde el siglo I hasta el siglo XX. Coge esa historia, cámbiale el nombre y hazla a tu manera. Claro. Pero lo que no puedes hacer es decirme que yo voy a ir a ver Cenicienta y que cuando Cenicienta se casa, que para mí es el fin de la historia, el musical no termine porque siga habiendo cosas importantes que es si el sindicalista va a ser el
primer ministro o el ayudante del rey o yo no lo sé, o sea, es Hay tan unas sumamente elecciones. irrelevante esas elecciones, que se celebren unas elecciones y si se casa o no se casa con la hermana, es tan irrelevante eso que creo que cualquier persona que haya ido a ver el musical le preguntas para qué eran las elecciones y no te lo sabe decir. Además hay como el elemento un poco que yo eché también en falta, es el momento, por ejemplo, en el que todo el pueblo se está probando el zapato y a Cenicienta, o sea, esto claro, en la película de Disney se supone que van casa por casa y en muchas de las películas que han hecho de carne y hueso también van casa por casa, ¿no? Llaman a ver si te cabe el zapato o no te cabe. Y allí hicieron como, ¿sabes? Hay una Sí, cosa iba en la todo el plaza del mundo en pueblo la tal, plaza del y a pueblo. Cenicienta es que ni siquiera la habían encerrado. O sea, No. Cenicienta se presenta allí como el que se presenta a comprar manzanas. En plan de, bueno, aquí estoy yo. ¿Qué? Que se está yendo regular, ¿eh? Claro, si es que es mío, venga, ponte. No se le rompe, no se le rompe y luego, no pasa nada, yo tengo el otro. Claro. O sea, son cosas... La familia de Cenicienta tampoco es una familia pudiente, o por lo menos no da esa sensación, porque viven en una casa normal y corriente. Sí, Desaparece no hay distinción tampoco grande entre... el trato que le dan a sí, sus hijas, del trato que le da a la es un poco que hijastra. están todas mezcladas, lo que pasa que se llevan mal con ella, ¿sabes? Entonces es un poco como, no, tú no vienes, ¿sabes? Porque tú eres menos. Pero tampoco es tú no vienes porque eres menos y te echo la llave, ¿sabes? O Sí, sea, no, ella no es un trato está todo el degradante. rato como fuera y, o sea, tiene como cierta libertad dentro de tú eres un poco la última mierda en esta casa. Pero vamos, que no es esa historia. Entonces, claro, cuando nosotras salimos de ahí fue como, qué decepción no haber visto la Cenicienta. Claro. Es como, me han faltado personajes Sí, por todos lados. O sea, no había pajaritos que hiciesen un vestido, no había ratones que ayudasen constantemente a Cenicienta y que te diesen, no sé, como esas escenas de tira y afloja con Lucifer y todo eso. Bueno, los animales, eso, desaparecen por completo. Entiendo que es muy complicado representar animales tan pequeños en escena. Mm, pero bueno, creo que hay maneras de hacerlo o creo que, sobre todo teniendo en cuenta el peso que tienen, sí, que tienen un peso muy importante y que a personajes de carne y hueso también los has eliminado. claro. Porque me has eliminado al rey, Hombre, el rey está muerto. el rey está muerto Desde hace no sé cuántos directamente. años. Entonces, me has eliminado al rey, me estás poniendo que el consejero es malo, en vez de que sea como el personaje cómico Sí. de la película y, ¿no? Como más... Tiene como otro ayudante, o sea, como el ayudante del primer sí. ministro o consejero o lo que sea, que entonces es el que debería de ser cómico y tampoco, se queda como un poco a medias, es simplemente pues más bonachón. Y luego me metes sin venir a cuento. Es que no sé ni cómo se llamaba el personaje. O sea. Ya, el sindicalista. El sindicalista. El noviete de la hermanastra buena, porque claro, la otra, que ninguna encima es mala, o sea, la mala es la madrastra, pero ya está. Luego tienes a una hija tonta, porque además hace el papel totalmente de tonta, ¿sabes? Sí. La típica de... Pues eso, o sea, le faltó la risilla de gorrino y ya. Y luego a la otra hija que simplemente hace un poco como de seguirle el rollo a la madre, pero luego se disculpa con Cenicienta. O sea, es como muy bonachona, o sea, Sí. es como muy... Como que no tiene maldad, y que al final, que, de hecho, pobrecita. su madre la echa de casa cuando ve que se quiere liar con el pobre. Que ellas tampoco es que tengan dinero. No Entonces, se les ve. es un poco todo como muy desdibujado. La historia la cuentan de forma muy aburrida, no tiene una altura. O sea, los diálogos, la narrativa, la historia no tiene altura. Es naif. Sí, y lenta. Bajo. Sí. Entonces, no, narrativas y diálogos queríamos empezar como por aquí para luego poder desarrollar que muchas cosas, a pesar de esto, están bien, porque... y otras se pisan un poco con esto, Claro. pero bueno, es la peor nota de todos los ítems, es precisamente narrativas y diálogos. No está todo el musical a esta altura, quédense. Lo prometo. Pero
pero narrativa y diálogos tiene un 4. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ir un poco por el orden, Sí, ¿no? continuamos con el orden. Lo siguiente que tenemos valorado es el sonido. Es verdad que dijimos que hemos ido a bastantes musicales en los que el sonido era muy malo, pero también es verdad que los que hemos ido últimamente, ya sean teatros grandes o teatros pequeños, el sonido ha estado bastante bien. No tenía como elementos de decir, bueno, ha tenido como matices importantes, que eso suele depender más de los personajes que están en escena o de la orquesta que a nivel de técnicos, pero a nivel de técnicos, que también nos gusta evaluarlo, estaba muy correcto. El sonido no estaba saturado, no en ningún momento te molesta ni estás pensando más en qué mal se oye o cómo me está atronando que en lo que está pasando en el escenario. Sí, y tampoco querían compensar el que muchos momentos eran como muy planitos, ¿vale? Porque es verdad que, como decíamos, que la narrativa es un poco lenta y tal, también se queda como la historia un poco plana, entonces tampoco querían compensar como ahora viene una parte musical que a lo mejor puede ser un poco más divertida, vamos a meterle un montón de caña. Sí, no metieron ahí cebollazos. Estaba bien, de estaba decir, correcto. "Uf". No había nada que molestase. No molestaba, también comentamos que estábamos muy cerquita de focos y tampoco molestaban ruidos de focos, que a veces también tienes que tener en cuenta otros sonidos que no son solamente el del cantante como tal. Y no, y la verdad que el sonido muy correcto. Entonces. Sí. Es verdad que no había nada sobresaliente, No. había nada que dijeses, pues eso, ya más a nivel quizá musical o a nivel No había mucho matiz. artístico. No había matices, o sea, no había algo que dijeses, ostras, me ha puesto la piel de gallina, o qué bonito lo están haciendo, me está como, ¿sabes? Por dentro me está como encogiendo. Todo eso no había, pero a nivel técnico estaba muy bien, o sea, lo que vienen siendo los técnicos y cómo lo tenían ecualizado todo eso estaba muy bien. Y bueno, le hemos puesto un notable, le hemos puesto un 8. Sí, la orquesta también sonó bien. La orquesta sonaba muy bien, o sea, estaba todo muy era correcto. Una orquesta gigante, pero era una orquesta maja y sonaba bien, entonces. Estaba todo muy correcto y yo creo que estaba bien. Sí. No sobresaliente, pero estaba muy bien. Sí, iluminación, que bueno, pasó un poco lo mismo. No había nada espectacular de decir, madre mía, lo que acaban de hacer con la luz, pero estaba muy, muy correcta. Quizá me faltó un poco entender más, o sea, no entender porque se entiende por la escena, pero interpretar más cuando es la noche. Sí. Creo que quizás ahí. A nivel luz. Sí, no sé, que pues, más cambios de temperatura, más algún efectito que te metiese un poco más en esto es la noche, esto es el día. Quizá eso lo eché un poco en falta. Pero es verdad que tienes como dos cambios de plano muy evidentes, que es pasar de su casa a pasar al palacio. Un palacio muy iluminado, muy. Estás en un baile, tiene que ser todo como muy alegre, muy bollante, muy. Pues eso, que se note que hay como mucha altura. Mucha vida también. Claro. Porque a lo demás, claro, estás en un baile de celebración, un baile en el que se está buscando prometida. Entonces. Exacto. Entonces, en ningún momento se quemó la escena. No. Igual que nos saturaron con el sonido, nos saturaron con la luz. Y es importante porque muchas veces no miden y pasarte, dar demasiada iluminación para que se vea, ¿sabes? Como que, madre mía, esto es como lo más de lo más y querer como interpretar ese alto standing con un exceso de luz, al final te está como un poco, pues eso, te quema. Estás viendo caras blancas, estás viendo muchos reflejos, le estás quitando al color, le estás quitando todo el protagonismo. Sí. Y encima el color tenía mucho protagonismo por el vestuario. Sí, sobre todo por el vestuario. Pero el color tenía mucho protagonismo en este musical y creo que estuvo bien. ¿Cosas especiales? No hubo. No. No hubo luces puntuales que te ayudasen un poco como a entrar en una escena más cálida. No hubo momentos como
A lo mejor los momentos íntimos los podrían haber interpretado de Sí, otra manera. y luego sí que utilizaron un poco, lo que pasa que eso, decidimos meterlo más en efectos especiales porque era un poco... Entendemos que la idea era de efecto especial, sí que utilizaron un poco el tema este de pantallas ahora, ¿no? Para simular cosas, que al final también estás utilizando mucha parte de luz. Pero es verdad que no era nada No como que era... fuese puramente de iluminación y algo como muy espectacular para decir, wow, esto sobresale más de lo habitual. Aún así, correctito todo, Sí, estuvo bien, estuvo muy bien, igual que la iluminación, o sea, igual que el igual que el sonido. sonido, perdón. Y bueno, le hemos puesto otro 8. Sí, Escenografía. pues la escenografía es de las cosas que más nos gustó junto con el ballet, que si quieres los podemos comentar un poquillo, ¿sabes? Seguidos, Sí, creo que están un poco de la mano. porque sí, van bastante relacionados. Primero, puntualizar las cosas que no, ¿vale? Para que quede un poco claro. Principalmente creemos, quizá nos equivocamos, pero creemos que lo que no nos gustó de la escenografía se debe más a la narrativa y diálogos que a la propia escenografía en sí. Sí, porque al La- final tú tienes que ir haciendo una escenografía en función de la historia que tienes, por eso cada musical tiene su propia escenografía. Entonces, si tú tienes una narrativa en la que, como hemos dicho, la madre y Cenicienta, o sea, la madre, hijas y Cenicienta viven un poco como compartiendo el mismo espacio, pues al final no tienes una casa en la que claramente se vea que han dejado en lo más alto de la torre a Cenicienta aislada y que ellas viven a sus anchas en un salón grande con un piano en el que pueden estar cantando y haciendo su vida. No hay diferenciación de espacios. Tienen como una casa muy normalita, muy de clase media. Entonces no interpreta esa clase alta que supuestamente, o clase burguesa más o menos, ¿no? Que supuestamente tenía el padre de Cenicienta, que es la que luego heredó la madrastra, y no llega entonces a mostrar como esa diferenciación de, vale, te he hecho de mi espacio, te he hecho de mi zona lujosa, de todo lo bueno que hay aquí, ¿no? Que es en mi planta baja, en mi primera planta, y te mando a unas escaleras infinitas, a un torreón altísimo, en el que si tú te pones a pensar, subiendo esa cantidad de escaleras, cuántos pisos tiene que tener la casa, no te salen las cuentas. No te salen las cuentas, pero lo importante, o sea, no es el verídico, si yo me pongo a dibujar en AutoCAD cuántas plantas tendría esa Importante el casa. AutoCAD. Claro, si yo me pongo a dibujar cuántas plantas tendría esa casa, no es lo importante es la simbología. Lo importante es el yo te mando a un torreón, que tú vas a estar allí como si yo te estuviese mandando a la nada más absoluta, al pajar de no quiero que estés, pero en verdad es un poco como quien está en alto, quien está por encima de todo, es la princesa. O sea, por mucho que la hayan metido en la buhardilla, o por mucho que en Bella y Bestia la metiesen en el torreón, quien está arriba del todo es la princesa. Es un poco el simbolismo de lo Sí, inalcanzable que es también pasa con la mayoría de las princesas. La claro. Bella Durmiente está también como durmiendo allí en lo alto de no se sabe dónde. A Rapunzel la meten en un Directamente, o sea, torreón. tienen que tirar la trenza para poder Exacto. escalar. O sea, a ninguna princesa la meten bajo tierra para decirle tú vas a dormir en el sótano. Todas están como en lo más alto. Entonces, esa diferenciación de espacio, pero como con esa simbología al final un poco de, bueno, yo estoy en lo peor del castillo, pero también estoy en lo mejor,
se pierde en el momento en el que están compartiendo espacio, se Sí. pierde en el momento en el que las escaleras las sube tanto la madrastra como las hermanas, como Cenicienta, en el que no sabes exactamente si todas duermen en la misma planta o quién duerme. No tienes claro dónde no está la sabes- habitación de cada una. Llega un No. momento en el musical en el que de repente Es se que no hay meten habitaciones. como debajo de la escalera, como si esa fuese la habitación de alguna de las hermanas, pero que tú hasta ese momento no sabías ahí dónde había nada, porque no es tan diferenciado en ningún momento que a Cenicienta la mandan para arriba para aislarla de tú vete, sabes que no vas a venir al baile, porque Cenicienta puede meterse en cualquier lugar de la casa, que están todas como por igual. O sea, Sí. lo único es que la tratan mal, pero no hay una diferenciación de espacios en los que ella puede acceder a unos y a otros, ¿no? Entonces, claro, no te gusta la casa porque la ves un poco sencilla, digamos. Viene más de la mano por la narrativa y por la historia que nos están contando que porque el que haya proyectado la escenografía haya decidido que no le apetece meter a Cenicienta en un torreón o que no le apetece interpretar de X manera esa diferencia social que quiere presentar la película y separarlo como sea. Si a lo mejor no hacía falta Torreón, ¿no? Sí. Podía como, yo qué sé, haberle puesto como un pajar fuera y Ya. que fuese como tú duermes en el pajar, porque también entiendo que por alturas no puedes hacer todo, pero no está interpretado de ninguna manera No. esa diferencia. Pero bueno, eso que viene más por la parte de la historia que se han inventado un poco, no quita con que las cosas que había estaban bien, muy bien. o sea, estaban bien hechas y estaban bien utilizadas. La casa tenía un par de movimientos que utilizaban bien pues para que tuviese más apertura, menos apertura y mostrase una fachada si estaban dentro o mostrase la otra para hacer las escenas de exterior. El palacio se veía un palacio, Sí, se el palacio entendía con que muy era un poquito palacio. lo conseguía interpretar, o sea, al final eran como unas escaleras que se abrían y se cerraban. Sí. Y te llevaba muy fácil a si estaban en el interior, si estaban en el exterior, si estaban accediendo, si estaban accediendo desde el exterior hacia el palacio o si estaban accediendo desde las escaleras al salón principal. Sí. O sea, solo con unas escaleras eran capaces de interpretar muy bien los diferentes espacios y de hacer entender pues eso, el cómo se estaba viviendo, en qué parte del palacio, la fiesta, cómo se estaba dando. Sí. Sí. Creo que es un elemento, para mí fue como los elementos así que componen la escenografía, fue el más destacable. Sí, la escalera. Sí. Y luego las escenografías de paso, que siempre hay algunas que dices, pongo algo, no pongo nada, porque hay momentos que son de paso, que no es todo o en la casa o en el palacio, Claro. pues la huida, el bosque, pues estaban bien porque no era te pongo 300 árboles para que se vea que esto es un bosque, pues utilizaron otro tipo de elementos y utilizaron también mucho el tema de, pues eso, del ballet, que es lo que comentábamos. Entonces también formaba parte un poco el cuerpo de baile del movimiento escénico que te hacía entender perfectamente con muy poquitos elementos y sin necesidad de poner grandes cosas. Es verdad que las pantallas LED ahora mismo ayudan mucho porque proyectas imágenes y te ayudan mucho a saber qué es lo que estás poniendo, pero bueno, más allá de eso, si te conoces la historia o si crees que están interpretando lo que había en la película, que no tenía por qué ser así. Bueno, pero bueno, se entiende igualmente. En ese momento sí que se entiende y sí que está basado en la película. Tú sabes que eso es el bosque y sabes que es la huida y no te están poniendo árboles, no te están poniendo palos, pero conforme te lo están pintando, se entiende perfectamente esa escena. Y luego es verdad que ahí el ballet le va dando mucho dinamismo. Sí. O sea, es un número que hay mucho está juego muy de bien. Persecución, entonces simplemente poniendo que pusieron como una especie de dos murillos que se podían ir girando para que entendiésemos, no el juego de no te veo, me ves, me escondo, tal, que claro, eso no simula un bosque, pero sí que se entendía, ¿no? Que al final era el estoy buscando, me estoy escondiendo, no me encuentran, te veo, sigo huyendo. Con toda la parte que había de movimiento de los bailarines,
pues ganaba como mucha riqueza sin necesidad de sobrecargar la escenografía poniendo un montón de elementos que no habrían aportado nada y seguramente incluso habrían restado. Entonces ahí jugando un poco con el tema que hablábamos de una iluminación que esté correcta, movimiento escénico y un par de elementos súper sencillos, pues supieron también solventar las partes de eso, de escenas de transición. Entonces la escenografía nos pareció que estaba muy Muy bien. bien, sí, sí que creemos que era algo como muy destacable. Y bueno, por eso le hemos puesto un 9. Sí, sobresaliente. Sobresaliente. Así que súper. Y un poco ligando lo que estábamos diciendo, el ballet sumaba mucho a todo esto, pero es que además el ballet sumaba mucho en general a todo el musical. Porque de normal es un poco complicado si un musical no es de baile, o sea, si un musical no es Chicago, cabaret, que sabes que tienes como números muy marcados concretos. de baile, encontrar números como tal de baile y vas un poco a esperar pues a que sí, que te hagan, evidentemente Billy Elliot, todo el mundo está esperando que salga el niño y se ponga a bailar, pero en Cenicienta, si no te lo ponen, seguramente no lo echarías de menos. Ahora, nos lo pusieron y nos lo pusieron muy bien. Sí, pero muy bien integrado. Más allá de que te lo pongan y no lo eches de menos, es que no lo echabas de más. Sobre todo eso. Eso es lo importante. O sea, para mí lo que más me chocó y lo que más me llamó la atención es que aunque tengas cabaret o tengas Chicago, esos números suelen ir acompañados de canciones, te están cantando. Por lo general, en los musicales tienes muy pocos números que única y exclusivamente sean de ballet, Sí. sin nadie cantándote. Y era un musical que no iba de nada de baile y además no te estaban cantando mientras te estaban haciendo ese número musical. Era Sí. la música, o sea, perdón, ese número de danza. Era la música y era el baile, la huida, estaba muy bien. O sea, Sí. para mí estaba como muy bien y fue muy bonito. Y además estaba muy coordinado. O sea, hay que decir que teniendo en cuenta que yo no bailo nada y todo me alucina porque, claro, cuando ves a gente hacer bien algo que tú no sabes hacer, siempre te parece que está mejor hecho incluso. Pero es que además estaba todo de normal, te fijas, aunque no sepas bailar, te fijas en las cosas que sí que puedes de forma un poco más objetiva darte cuenta que es la coordinación. Y estaba todo muy bien coordinado, tenía mucho sentido, tenía fuerza, tenía enganche, o sea, no te es lo que tú dices de no estaba de más, porque no tenías ganas de decir, a ver si terminan ya los pesados de turno de bailar, que siga esto. Sí. Entonces, muy bien, nos gustó un montón el ballet. Sí. Y por eso le pusimos otro 9. Otro 9. El vestuario estuvo muy bien. Sí, el vestuario, o sea, como vestuario, si tú lo aíslas del musical, dices, oye, es chulo. O sea, tenía como algo un poco de revista, ¿sabes? Era bonito. Es verdad que justo los elementos que más quieres como que destaquen o que sean impresionantes son los que más pinchan, porque Sí, el vestido de Cenicienta creo que es de lo más flojito. El vestido de Cenicienta que tiene que ser como espectacular, o sea, que tú tienes que visualizar como una persona que llega a un baile, que llega tarde y sin invitación, tienes que decir, Dios, ¿cómo no le vas a dejar entrar a semejante pibón? Y como el príncipe no va a Tan llegar y va a elegante. decir, tengo aquí saludándome a dos tías que es que me dan completamente igual, y acabo de ver en la penumbra a una chica que está súper perdida y quiero ir hacia allá, quiero hablar con ella. Y ese vestido se queda flojo. Sí, se queda Es un poco verdad sin más. que se queda flojo entre otras cosas porque la forma de la magia de vestirse es con lo típico que ahora se ha puesto de moda o lleva unos años haciéndose, de doy 4 vueltas y le quitan como los velcros y el vestido entonces pasa de ser el vestido con el que está limpiando la casa al vestido con el que va a ir al baile. Entonces, claro, no puede ser algo muy pomposo. bollante porque no le cabe. Claro, ahí faltaba mucho cancán y tul debajo para... Muchísimo. Pero también es verdad que quizás podrían haber cogido alguna idea del ballet que se está haciendo de la Cenicienta, que utilizan vestidos con fibra óptica para el tema de la luz y todo eso, que queda muy bonito y que quizá le da como un toque un poco más especial, un poco más Disney. Claro,
Eso teniendo en cuenta que fuese Disney. que quisiesen hacer un musical de Disney. Si no, pues bueno, a lo mejor la idea que tenían era esa. La mayoría ni siquiera iban de largo. No, y es que, a ver, es verdad que este musical, como hemos dicho, que cada vez lo querían acercar más y más al mundo social, ¿no? De la actualidad, en el momento en el que se representa. Yo creo que eso también lo quieren acercar con el vestuario. Al final, el ver cómo se viste una persona te lleva mucho a una época. Sí. Entonces, creo que lo querían traer como no a un mundo un poco más moderno. Ahora, ¿qué pasa? Que un mundo más moderno tiene que seguir teniendo sentido en qué contexto estás tú. Y si tú te presentas ante la realeza, aquí tenemos reyes, si a ti te invitan a Zarzuela a una recepción y te presentas allí con una minifalda o con un estilo pin-up, pues sinceramente te va a decir el rey, pero señora, ¿usted dónde va? Vamos, es que el de seguridad no te deja entrar. No te deja entrar, es como en las discotecas. Aquí con deportivas, no, pues aquí, ¿dónde vas? Aquí con la falda los de... vaqueros rotos a recibir al rey. Con la falda de Vais a cuadros darle- como si fueses el mantel de irte de picnic. Claro. No. Tenemos que Entonces, pensar que mejor ejemplo que nosotros no lo tiene nadie. Vamos a ver, que nuestro rey, entonces príncipe, se echó de novia a una plebeya. O sea, que es que doña Leticia era una periodista así, pues ya está, de la calle, del montón, una divorciada. ¿Cuántas veces no decía a la gente, madre Se va a mía, si casar yo con hubiese una sabido que divorciada. se iba a casar con una divorciada, pues Me habría me habría divorciado? No, pero es verdad. Entonces, si tú ves cómo se comportaba doña Leticia, que no tiene nada que ver con ahora, que ya es reina, ¿no? Y tiene otro protocolo, pero cuando no era nadie también y cómo se vestía, pues tenía cierta elegancia, porque, hombre, digo yo que no se iría a cenar con el príncipe con los vaqueros rotos. No, espero que no. Que doña Leticia yo creo que ha llevado vaqueros rotos alguna vez. Pero bueno, o sea, No te puedes ir al ir baile de la al realeza baile, con una minifalda. Y estas iban vestidas como si se fuesen a bailar rock and roll. Entonces llega un momento en el que dices, espérate porque no estoy entendiendo nada de la historia. Y el personaje que más destaca a nivel de vestuario, fuera de contexto por completo, es la madrastra. O sea, la madrastra es el spin-off de Cruella. Totalmente. O sea, eso es el vestuario de la madrastra. Que dices, ojo, qué chulo, qué bonito, qué tal. Pero no es la madrastra. O sea, no es una mujer seria, con un semblante, pues eso, ¿sabes? Como con mucho carácter, con su moño alto en plan de tal, con el vestido como muy de señora que no sabes cuántos años echarle, porque es que tú con el vestido que lleva no sabes cuántos años echarle y dices, a ver, es que tampoco puedes tener tantísimos años porque tus hijas son jóvenes, pero la pintan como de una señora muy seria, muy mayor, muy recta, con ese cuello afrancesado, con el típico babero este, ¿no? Que es como, pues eso, que no tiene nada que ver el cómo te pintan en Disney a esta madrastra, a este personaje, como en cómo luego llegan de una y te la ponen con unos pantalones súper moderna. Totalmente, de cuero la señora. Sí, o sea, no sé, no iba de cuero, Los pero pantalones no era eran... como, no me acuerdo, pero bueno, como con un abrigo, así como abullonado, como de Sí. globo, o sea, el traje era súper chulo. Y el traje, yo dije, joder, pues oye, voy a coger ideas, ¿sabes? Porque quizá La alguna cosa vez que es me que tenga que hacer iba algo, más de alfombra pero... roja de famoso que de recepción de realeza. Sí, pero bueno, es que, o sea, creo que como lo definimos, o sea, como el spin-off de Cruella, creo que es totalmente entendible. Creo que todo el mundo se le viene a la cabeza los looks que llevaba, pues era como muy de ese estilo. Sí. No nos gustó en ese sentido. Y luego, nosotras estuvimos en su día viendo a Anastasia, que son vestidos de la realeza, ¿no? El baile, son vestidos de la realeza, que eran espectaculares. Pero porque eran princesa. Sí. Entonces sí que tenías todo lo que decíamos que nos faltaba, como ese cuerpo en el vestido de Se veía Cenicienta. con peso, con... Claro, un vestido con como mucho imponente. cuerpo, con los materiales, los tejidos, todos se veían como de decir, es que perfectamente podrían ser vestidos reales que se han llevado a un baile. Estos no, estos eran pues vestidos que se veían más pues eso, como con telilla de pasar el musical. Sí. Que aún así estaban, oye, muy bien y eran bonitos y estaba como muy bien hecho, Sí. pero no llegaba, o sea, la parte alta
de los vestidos, ¿no?, que esperabas ver no llegaba como a ese top, y la parte baja, que podrían haber sido como trapillos un poco más normales, pues de una llegan y te ponen vestidos como que están bien, que van como elegantes en el día a día, pero que no tienen nada que ver con lo que es el personaje en la película. Sí. Entonces es un poco como, bueno, o sea, a nivel de vestuario no está mal, o sea, está bien hecho y todo eso, pero no tiene... No sabemos tampoco si es un poco como con la escenografía, si es a causa de Sí, probablemente es a causa de todo lo que de tiene la que ver con la narrativa, ¿no?, de narrativa. cómo te lo han contado, o si es un poco iniciativa propia. En cualquier caso, hemos creído que la narrativa ya tenía su nota y que Sí, por tampoco perjudicar al resto, como estaban bien ejecutados y estaban sí, bien hechos y todo eso, que bueno, que le íbamos a poner un 8, porque el vestuario sí. es bonito y El está vestuario bien, está pero conseguido, no es el vestuario de pero Cenicienta. está conseguido para la historia que ellos han decidido contar. Entonces, bueno, pues un 8 creo que es una nota bastante justa. Sí. En la parte de interpretación vocal, ¿vale? Y calidad vocal, el principal problema era que los protagonistas eran los que más te cansaban. O sea, el príncipe, que el príncipe, bueno, en la película de Disney no canta, pero aquí sí. El príncipe para mí es un personaje súper plano, es un personaje que aunque él como personaje en la historia que nos están vendiendo ¿Tiene tiene, evolución? sí, tiene un viaje interno y va evolucionando y pasa de ser un engreído que no se entera de nada y que solamente piensa en sí mismo y tal, a ser el salvador del pueblo que se rebela contra los poderosos que en ese momento estaban mandando y le da Y el que poder a los acaba, pobres sí, y y acaba que haciéndose amigo del sí, sindicalista. y vamos, y de hecho se casa con una pobre y todo, 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 todo tiene el sentido de la madurez del personaje. Bueno, pues él toda la obra suena igual de aniñado, igual de plano, Sí, es igual como de que insulso. es un niñato, o sea, vocalmente es un niñato, desde que empieza hasta que termina. Sí, Y creo que ahí el problema es que no tiene herramientas técnicas como para interpretar otra cosa. yo creo que es una persona que probablemente exactamente por falta de herramientas tiene claramente un timbre vocal que te lleva a la comedia o a personajes por lo menos como más simples, ¿vale? Sí, Más sencillotes de cabeza, o sea, sí, un personaje que no vaya a evolucionar, que sea como un poco más simple y un poco más tonto tonto de interpretar, ¿vale? No de que el personaje haga de tonto. Entonces a mí, por ejemplo, me recordaba al musical de Book of Mormon, me parecía como que era un tipo de voz que ahí encajaba como mucho sí, más, porque es como más ja, 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 ¿sabes? sí, como Mm, todo más en, tipo comedia. en un príncipe que está evolucionando y que está madurando y que tiene momentos también como de profundidad y de amor y no sé qué, Necesitas una voz como con que algo puede más hacer, de carácter que puede hacer y que algo. pueda, sí, y que pueda tener como que se vea cierta evolución a lo largo Hmm. de la obra y que se vea como algo de cambio. O Sí, sea, que te diga algo, que te diga porque al principio es un niñato y que vocalmente veas quizá que al principio es como más un niñato, pero que al final, con toda la madurez que ha conseguido y con todo lo que ha evolucionado durante la obra, que no sigas viendo a ese niñato. Que totalmente. veas a un tío, ¿sabes?, con una voz potente, que de una digas, ostras, qué chorro, ostras, qué carácter, ostras, qué rey. Sí, Porque es un rey. sí, No es un totalmente. niñato, es un rey. Y no lo es. Entonces, aquí el problema es que ese papel de voz de rey la tenía el que tendría que haber tenido, porque en la película era el personaje cómico, el que tendría que haber tenido como Y ese ni papel. Y siquiera ni era siquiera era ese. ese personaje, era el que se inventaron. Sí, o sea, tienes el primer ministro, consejero o como El sea. consejero, no hay primer ministro, A ver, es el que firma ¿no? todas las cosas. No, Por no eso, sé, eso es un consejero, no ¿no? lo sé, pero bueno, digamos que el que manda a la sombra. Tienes ese personaje que es malvado. Y que podría incluso, no sé, podrían haber puesto un barítono ahí con voz potente para hacer de malvado, pero Mm.
que sin más. O sea, tampoco ni pincha ni corta. Vocalmente, es que no sé ni si cantó. No O me sea, acuerdo. si cantó es tan insignificante que ni siquiera se me quedó grabado. Pero luego tienes como a su ayudante, Sí. que es el que hace un poquito más un papel de bonachón y así, y tampoco es tonto, es simplemente que no hace nada, le sigue. Pero que ese es el que en la película, que es como... y en la película y No en tienes, una obra sí. normal, ¿no? Suele ser el personaje cómico. Sí, suele ser el que tiene como más la voz de hacer risa y de no tener como algo muy complejo. Sí, es verdad que suelen ser voces agudas, suelen ser también tenores, pero no se van a poner ahí a ser un tenor con garra, peso con fuerza. y que tenga que dar como unos agudos súper potentes. Y este era un tenor de técnica lírica. Entonces, pues se puso a dar unos señores agudos que estaban muy bien, que fueron resultones. Y pero que el problema es justo ese. Que creo que no venían a cuento con el personaje, claro. con el tipo de personaje que O sea, tiene. era como que la voz estaba muy bien y al tío no le puedes poner un pero de decir, oye, mira, es que no lo has hecho bien, pero es como es que este personaje no viene a cuento que de una tenga este chorro de voz. Claro, no lo requiere el personaje. Tenemos que saber como que cada personaje requiere un tipo de voces. Igual que la hermanastra tonta sí que tiene esa voz estridente, nasal, que siempre se tiende a eso en los personajes que son como más cómicos y más tontos y un poquito incluso malos, ¿no? Pues eso le falta a este personaje. Está como desubicada. A la madrastra le faltaba mucho peso también. Sí, a la madrastra le faltaba fuerza. Sí, garra, saber romper en algún momento. Entonces, y a Cenicienta le sobraba aire. Sí, y le sobraba ñoñería. Sí. O sea, Cenicienta le faltaba sangre. Cenicienta es un personaje dulce, pero Cenicienta no es un personaje ñoño. No. O sea, Cenicienta los tiene bien puestos y se enfrenta constantemente a la madrastra, a sus hermanas, y es capaz de sacar todo el trabajo que conlleva mantener todo el palacio, ¿no? Como toda la casa que tienen ella sola, y encima de aguantarlas, y todavía, ¿sabes?, le queda energía para tener ganas de ir al baile y para ayudar a los animales y para... O sea, ¿cuál es el como problema? buena actitud todo el rato, pero de una llegas y tienes a una chica que como no sabe interpretar o como no lo sé, o sea, no sé exactamente, pero como no tienen no tiene una voz dulce que sea capaz de llevarte a este Disney bonito, tranquilo, que te haga, ¿no? Como meterte en ese papel. No tiene personalidad de una, lo que hace es tirar aire. Sí, no tiene ni personalidad ni tiene timbre Disney. No. Pero es que además todo lo que tú estás diciendo, ¿no? De que tiene esta garra y tal, es que este personaje lo pierde. Entonces, claro, no tiene que limpiar un castillo. Tiene que poner el lavavajillas seguramente, porque es que tenían una casa muy lavavajillas. Entonces, claro, si tú en lugar de limpiar con un cepillo que ni siquiera tenían fregona, un cepillo a mano el suelo, lo que haces es poner el lavavajillas y encender la rumba, pues tienes menos sangre. Entonces esta muchacha era un reflejo de eso. Era un reflejo de eso, sí. Pero mucho hay No, todo pero más el allá rato. de eso, creo que cuando haces el casting tienes que estar buscando esa voz. Te están hablando y cantando en AMSR. Exacto. Todo el tiempo. Es que no era solamente cantar, es que también era hablar. Sí, era cansino, era cansino. Sí, entonces es que te están hablando, te están cantando todo el rato, soltando tanto aire, que a ti como espectador te cansa. Sí. Porque no es que digas, bueno, es que hay voces que son aireadas y que son bonitas y que te acarician un poco, ¿no? Y dices, ay, qué bonito, qué aire más bonito tiene en la voz. No. Esto era efecto buscado. Qué voz tan sucia. Cansado, sí. Entonces, bueno, no nos gustó eso. Ahora, si te pones a analizar todo esto, es verdad que son cosas a lo mejor un poco subjetivas, pero bueno, son subjetivas que también tienen un criterio, yo creo, bastante fundado. Muchos años de estudio. No, y también de lo que hablamos de que el personaje tiene que ir un poco ligado a su voz. Entonces, claro, aquí también se pisa lo interpretativo con lo vocal, puede ser, no lo sé. Pero hasta cierto punto las voces tienen personalidad. Y tú por eso, cuando tienes un malo y tiene la voz grave, pues impone más y te causa como mayor respeto. Sí. Y cuando tienes a una persona que es estridente y tiene una voz chillona y nasal,
te hace que sea más estridente y todo eso cantando se triplica. Entonces, claro, tienes que seleccionar como muy bien qué tipo de voces quieres para qué tipo de personajes. Vale que el aire suele relacionarse a lo dulce, pero tienes que ver hasta qué punto este Hasta qué personaje es punto, dulce claro. y hasta qué punto esto puede cansar. Aún así, afinación correcta. Sí. No hubo gallos, no hubo cagadas grandes. Las voces tampoco es que fuesen feas, de No. decir... "Uf". A ver, era fea la que tenía que ser fea. Claro, que claro. ahí, si hubiese sido una voz súper bonita, hubiésemos dicho, es que no viene a cuento. La otra hermana, no sé si cantó mucho o poco, pero bueno, no, ni siquiera a la hora de hablar estaba hablando como algo No. un poco estridente ni molesto, entonces era un poco como, no viene a cuento que seas tan buena, ¿vale? Claro, pero porque el personaje era así. Sí. Y luego, por ejemplo, el coro, pues también correcto, que muchas veces el coro sufre mucho, o sea, tú escuchas a los coros de los musicales y muchas veces hay mucho sufrimiento ahí porque el coro principalmente suele ser cuerpo de baile. Entonces, ahí yo entiendo que tienen más de que bailen mejor de lo que canten y es complicado. A veces es complicado que todo confluya, pero el coro también estaba correcto. Sí, Entonces, sobre todo porque era coro ballet. para Entonces, todo lo que sí, bailaron. sobre todo porque eran muy bailarines. Entonces, no bueno, eran solamente muy coro. correcto, pues un 7. Un 7, sí. Sí. A nivel de interpretación es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, es un poco como extensión de nivel vocal, Pero peor. pero peor. Porque a nivel vocal por lo menos dices, vale, es correcto, ha estado bien y tienes la dificultad de tener que afinar y todo esto, Claro, ¿no? tienes el aliciente de que si está todo afinado, aunque seas un poco insulso, por lo menos también vas a tener algo que te tire para Claro. arriba la nota porque estás afinando. Pero en el momento en el que le quitas que hablar ya no lo tienes que estar afinando, más allá del personaje quizás de la hermana tonta, que sí que todo el rato tenía que mantenerse, ¿no? Como en ese registro vocal que se viese que era tonta. Sí. Más allá de eso, es que no tienes, o sea, no tienes una calidad interpretativa que digas, buah, es que me está llevando, o sea, pues eso, Cenicienta me está recordando a Disney. No, Cenicienta está echando aire por un tubo y me está cansando. Buah, es que el príncipe está teniendo como esa evolución y se le está viendo como esa madurez en el personaje. Pues casi que tampoco, o sea, quizá fue el que cambió un poco más, ¿no? A nivel interpretativo, pero tampoco. Sí, pero... luego eso, o sea, el personaje cómico falta 100%. Totalmente. Hay muchos... o sea, en la obra, aunque no sea la que queríamos ver, hay muchas escenas diferentes con emociones diferentes que expresar, ¿no? Pues la frustración de cuando no te dejan ir al baile, el enamoramiento, la alegría, incluso la rebeldía, ¿no? Del me quiero ir a la manifa. Y en ninguno de todas las emociones que te tienen que interpretar te metía del todo en el personaje. No. O sea, no estabas dentro de nada. Es como, vale, lo estoy viendo, también lo estás viendo porque tampoco hay que ser muy listo para cuando te están contando, ¿no? Vámonos a manifestarnos por la paz de las ballenas. Pues vale, o sea, quiero decir, lo entiendo lo que quieres porque lo estás diciendo. Ahora, yo estoy comprándote la causa, no te la estoy comprando porque no la estás comprando tampoco tú. Claro. O sea, faltaba verdad en general. Era todo como muy plano. Sí. A mí me han dicho que tengo que leer esto y yo lo estoy leyendo y te lo estoy contando. O sea, lo estoy leyendo y lo estoy soltando. Pero no lo tengo interiorizado, no me lo creo, no te estoy contando la historia. Yo no soy esta persona que sale en este papel. Yo soy Felipe Fernández y de unas aves tengo que estar interpretando a... Pues no sé, ¿sabes? Esto es un poco, fíjate lo que te voy a decir, pero es un poco como cuando quieres que te lea algo la IA. Que al final, aunque estén como más desarrolladas, te terminan leyendo las cosas un poco así, ¿sabes? Aunque no sea totalmente el Tengo Alexa. un ejemplo mejor. Esto es como cuando vamos a casa de Paloma y Liam me da el cuento y en la primera página te lo da a ti. Lo lee la prima. La otra prima. Exacto, o sea, yo no sé leer cuentos infantiles.
no es algo que se me dé bien. Entonces no tengo esa voz. Los niños no mienten. No mienten, no tengo esa capacidad de meterme a nivel interpretativo ahí, ¿no? Tú sí. Pues esto es un poco igual. A nivel interpretativo tenías ganas de pasar la página o de que la leyese otro. Sí. Bueno, aún así no es catastrófico, ¿vale? Hemos visto cosas muy catastróficas, entonces siempre intentamos ser bastante objetivas dentro de la subjetividad de qué es esto. Sí, y creemos que bueno, que está correcto. Sí. Y hemos decidido que tiene un 6. O sea, hemos visto cosas que están muy mal y que de verdad merecen un suspenso. Esto, pues bueno, pues podría ser un 5, podría ser un 6. Fuimos benevolentes, pues a lo mejor en ese momento que salimos con un poco más de... Como lo hacemos reciente, vamos a fiarnos de que se merecían más el 6 que el 5, sí. A pesar de la crítica. Bueno, nos queda básicamente hablar de los efectos especiales que hemos dicho que no son tales, pero sí que creíamos que había que valorarlos porque creemos que la intención es que sean tales. Sí. Tenemos como 3 efectos especiales. El coche. Sí. Que de una decidieron cambiar la carroza. Sí, es que no había carroza. Entonces... había un descapotable rosa. Sí. O sea, que ya hay que ser hortera, también te lo digo, pero bueno. Y luego era como el vuelo, el cómo volaba el coche y todo eso, ¿no? Que en verdad es que eso era la pantalla. Sí, tampoco era como sí, pero claro, bueno. Ella iba subida como encima. O sea, al principio sí que es como que se eleva y en algún momento te cambian el coche que se supone que es real y la actriz que se supone que está ahí de real por el vídeo. Entonces como que lo disimulan un poco y wow, está volando. Pero bueno, se queda cutre. Sí, o sea ellos quieren hacer un efecto especial, pero se queda un poco a medias. Sí. Pasa lo mismo con una calabaza, que para transformarla, ¿no? Llega un momento en el que quieren hacer como la calabaza más grande, ¿no? Todo el mundo tiene en su cabeza el tema de la calabaza. Entonces hay una calabaza allí real, cogen la calabaza empieza a través de las pantallas como a crecer y a hacerse más grande y ya pues se ha convertido en una cosa óptica a través de pantalla. Creo que se lo podrían... que si no lo hubiesen hecho como lo hicieron y lo hubiesen hecho con lo típico de soltar mucho humo y de una que aparezca algo más grande, sí, lo hubiésemos metido como escenografía y lo hubiésemos valorado mejor. Sí, por ejemplo no apuntamos, ahora me acabo de acordar con lo del humo, no apuntamos como efecto especial porque es como una cosa que dices, cuando el hada madrina aquí no es una hada madrina, es una señora que es como pobre, no sé qué, y no es que aparezca de la nada, está desde el principio del musical y entonces de repente llega un momento en el que hay un puff, que sale algo de humo así, mini explosión, y se quita ella la capa que llevaba de vagabunda y debajo pues va vestida de hada madrina. Sí. Entonces... Bueno, va vestida del diablo viste de Prada. Sí, una vez más, spin-off de... Entonces, el efecto ese no lo tenemos en la cabeza como han querido hacer un efecto especial. No, pero lo otro sí que es un poco como, bueno, quieres como meterlo un poco como si fuesen efectos especiales, pero se queda corto. Y luego, por ejemplo, lo del vestido, que quizá tampoco sería un efecto especial, pero bueno, como no sabíamos muy bien cómo meterlo, hemos decidido ponerlo, también se quedaba un pelín flojo. O sea, al final es como das 4 vueltas, sueltas un velcro y haces el cambio de vestuario, pues no sé, quizá hubiese preferido eso, que me hubieses puesto como humo y que hubieses, no sé, que hubiese algo, ¿sabes? No lo sé, no sé de qué manera se podía hacer, pero que fuese un poco más espectacular. Sí, entonces como sí que la sensación que nos dio es de quiero hacer efectos especiales, pero quiero que quede impresionante. Pero por otro lado no quedaba impresionante, quedaba de bueno, pues ha quedado. O sea, tampoco era una cosa de decir, madre mía, cutre. Lo que acaban de hacer. No quedaba cutre, pero quedaba sin más. Sí, quedaba que si lo quitan, probablemente no lo echas de menos. Entonces cuando si algo lo quitas, seguramente no lo echas de menos, es que lo podías haber quitado. Entonces, bueno, nuestro parecer era que sí que había que valorarlo porque la intención de ellos seguramente era que quedase de efecto especial, pero se quedaba un poquito a medias, entonces le pusimos un 6. Sí. Y luego, por último, la relación calidad-precio estuvo muy bien. O sea, dentro de que hemos dicho que muchas cosas no nos gustaron, el cómputo genérico
al final, a nivel de escenografía, a nivel de vestuario, no es nada cutre. O sea, no es que digas, vale, han racaneado, no hay dinero invertido, es una No. producción barata. Sí, se ve No, una se inversión. ve una inversión, se ve que a nivel técnico la gente es buena, se ve que a nivel vocal y todo eso tampoco han cogido al primero que pasaba por la calle, o sea, que tienen un cierto nivel, que al final en muchos tienes Y una que- persona que destaca y el resto son más mediocres y te desafinan todo el rato, ¿no? Están todos muy correctos. Y luego que tenemos que pensar muchas veces dónde estás. Estás en el ¿vale? Teatro Coliseum Estás en en Gran Vía, que es uno de los mejores Exactamente. teatros que hay en Gran Vía. En toda Plaza España, principio Sí. de Gran Vía, estar viendo un musical que nos salió bastante bien de precio, aunque fuimos un jueves, ¿no? Fuimos un jueves, porque nosotras vamos siempre entre semana porque hay menos gente. Fuimos un jueves porque era el único día, el resto solamente lo hacían jueves, viernes, sábado y domingo, creo. Y entonces estábamos arriba del todo y entre semana. Pero aún así, yo le pregunté cuánto habrías pagado por esta entrada, no me acuerdo si me dijo en torno a los 40 euros o 30 y pico, 40 euros, y el precio era inferior, entonces decidimos ponerle un 9. Claro. No era tremendamente inferior como para decir, guau, es que me ha salido súper mega barato, entonces le voy a poner un 10, pero bueno, más o menos lo rozaba, pero superaba el 8, que de normal, si más o menos se queda como cerca, le solemos poner un 8, de vale, un 8 sería para mí pagar X, entonces bueno, pues le pusimos un 9. Sí, estuvo bien. Y bueno, pues... ¿Recomendarías este musical a tu prima, la que quiere llevar a su hijo de 7 años a ver La Cenicienta porque la han visto en Disney y le ha gustado mucho? No. No lo recomendamos. ¿Se lo recomendarías a alguien aunque no tenga 8 años? Tampoco. No les recomendaría a nadie ir a ver este musical que no vea más de 3 musicales al año. Sí, porque hay más de 3 musicales en cartelera que van a estar mejor. Una persona que vaya a ver un musical al año no me gastaría el dinero en esto. Aunque La Cenicienta te encante. Porque al final no vas a ver La Cenicienta y te vas a gastar el dinero en algo que no vas a salir como contento y con ganas de verlo. Ahora, tampoco es que sea un musical que digas, bueno, es que a mí me gustan los musicales, pero es que no lo voy a ver porque no voy a pagar por esto. No, no es eso. O sea, el musical está bien. Sí. El musical a nivel de escenografía, bueno, en general. A nivel espectáculo, o sea, ¿vale? Tú vas a ver un espectáculo. Sí, lo peor que tiene el musical es la narrativa de diálogos. O sea, la historia que te cuentan y el cómo te la cuentan. Claro. O sea, la historia es muy mala y encima los diálogos son infantiles. Claro. Entonces, bueno, pues no nos gustó por eso. Porque nos falta mucho y nos sobra también mucho. Sí. Aún así, el musical, decimos, estuvo bien y el musical, cómputo general, tiene de media un 7,4. Sí. Con lo cual, es una buena nota. Es una muy buena nota, pero si nos preguntáis si lo recomendamos, si vais a ver un musical, si os lo recomendamos, no os lo recomendamos. A no ser que todos los musicales que ya haya los hayáis visto. Exacto. Entonces veis, porque merece la pena antes que no verlo. No, claro, antes que no ver nada, merece la pena verlo. Esta es nuestra valoración y hasta la próxima. Hasta luego.